Listos. Buenas noches, queridos estudiantes. En esta ocasión vamos a iniciar con la siguiente tutoría, ¿no? Comentarles a ustedes que desde el día de hoy iniciamos nuestro proyecto de creación de nuestro objeto de aprendizaje, ¿verdad? Y claro, para crear un objeto de aprendizaje es necesario tener algunos fundamentos muy importantes, ¿no? Como, por ejemplo, que vamos a abordar el día de hoy, tres aspectos fundamentales, ¿no? Primero, el diseño instruccional, es decir, cómo nosotros debemos generar los contenidos, cuál es la estructura que debe tener nuestro objeto de aprendizaje. Ese va a ser nuestro primer tema que vamos a abordar. El segundo tema que vamos a abordar es el diseño de multimedia, es decir, qué elementos gráficos debemos tener en cuenta para diseñar nuestro objeto de aprendizaje, ¿no? Cómo utilizar los colores, los fondos, la disposición de las pantallas, la tipografía, que son elementos fundamentales, ¿no? Y un tercer momento, que es el más importante, ya es la planificación de nuestro objeto de aprendizaje a través de una metodología que se llama la metodología de Creboa. Esa metodología es la que nosotros vamos a utilizar para crear nuestro objeto de aprendizaje, ¿no? Entonces, en esta tutoría vamos a aprender a planificar nuestro objeto de aprendizaje. Y ya de los siguientes días empezaremos ya a crear nuestro objeto de aprendizaje, ¿de acuerdo? Ya es decir, a construir, a programar, utilizar un lenguaje para diseñar nuestro objeto de aprendizaje, ¿no? Pero hasta tanto debemos tener planificado nuestro objeto de aprendizaje. Entonces, esa es la idea de este encuentro sincrónico. Voy a compartir pantalla para ir comentando con ustedes estos aspectos muy importantes. Déjenme ver cómo vamos a salir. Déjenme ver. Eh, mm, sí, 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 así vamos a salir. Perfecto. Ya. Listo, entonces ahí estamos en pantalla, ¿no? Bien, entonces continuamos con la construcción y la producción de un objeto de aprendizaje, una experiencia de la teoría y la práctica, ¿no? Entonces, lo que les comentaba a ustedes, vamos a ver tres unidades, el diseño instruccional, el diseño multimedia y la metodología de Creboa para poder ya construir nuestro objeto de aprendizaje. Estos son los tres temas que estaremos abordando el día de hoy. Así es que pilas, ¿no? Entonces vamos con nuestro primer enfoque, ¿no? Que es el diseño instruccional de los objetos de aprendizaje, ¿no es cierto? Lo que yo quiero decirles a ustedes primero, ¿qué es un objeto de aprendizaje que habíamos comentado con ustedes, ¿no es cierto? Es cualquier recurso digital que apoya nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Todo objeto de aprendizaje debe estar empaquetado. ¿No es cierto? Empaquetado significa que está diseñado básicamente basado en una estructura que debe tener diseñado los objetivos. ¿Para qué queremos enseñar los objetivos de aprendizaje? ¿Qué se quiere enseñar? ¿No es cierto? Contenidos y cómo hacerlo a través de lenguajes, ¿no es cierto? Y actividades que nosotros queremos trabajar. Entonces, ese empaquetamiento es lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy en ese contexto, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a entender es que para construir un objeto de aprendizaje, ¿qué estructura tiene un objeto de aprendizaje de manera interna? Y vamos a decir los elementos básicos, ¿no? Los elementos básicos, primero vamos a nosotros a hacer referencia primero a los objetivos, ¿no es cierto? Es decir, para construir el objetivo de aprendizaje tenemos que definir los objetivos de aprendizaje. Luego tendremos que definir los contenidos que se va a enseñar, ¿verdad? Luego tendremos que definir qué actividades, es decir, qué actividades van a diseñar en función de qué, de estos contenidos, ¿no es cierto? Es decir, de la parte teórica o de la parte conceptual a la parte procedimental, ¿y no es cierto? Y luego tendremos el mecanismo de cómo vamos a evaluar que los estudiantes han alcanzado los resultados de aprendizaje que nosotros hemos planteado. Y eso se logra a través de medir, a través de una autoevaluación. Es decir, un objeto de aprendizaje debe tener estos elementos mínimos, ¿no? Estos elementos mínimos. Ojo, hablo de elementos mínimos, ¿de acuerdo? Pero más adelante ya mostraremos un ejemplo de cómo vamos a ir creando nuestro objetivo de aprendizaje. Vamos con nuestro primer elemento, cómo diseñar los objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, los objetivos de aprendizaje identifican los logros de aprendizaje, ¿no es cierto? Identifican los resultados o logros de aprendizaje que el estudiante debería alcanzar luego de haber interactuado con el objeto de aprendizaje. Es decir, ¿no es cierto? Lo que nosotros buscamos es medir cómo el estudiante ha logrado aprender una vez que ha interactuado con el objeto de aprendizaje.
Entonces nosotros tenemos que lograr que nuestros estudiantes alcancen los resultados o los objetivos de aprendizaje que nos hemos trazado, ¿no? Entonces para eso es muy importante que usted sepa formular los objetivos de aprendizaje. Bueno, pese a que hoy usted le puede decir a ChatGPT que le ayude a resultar, ¿cómo se llama? A redactar los objetivos, ¿no? Pero generalmente un objetivo de aprendizaje está compuesto primero por un verbo en infinitivo, ¿no es cierto? Que básicamente designe la operación cognitiva que se espera que el estudiante alcance o realice, ¿no? Segundo, debe estar implícito el contenido específico que usted quiere abordar dentro de su resultado, dentro de su objetivo de aprendizaje. Y tercero, la condición, la circunstancia que se espera que el estudiante ocurra en el desempeño de su estudiante, ¿no? Entonces, ustedes van a ver aquí un ejemplo, ustedes van a ver ejemplos, por ejemplo, los que quieren hacer la función matemática, ¿no? A partir de un ejemplo. Entonces, la categoría es un resultado de aprendizaje de comprensión. El contenido van a abordar las funciones matemáticas, ¿no? Aquí dice definir es el verbo, ¿no es cierto? El contenido específico es la función matemática, ¿no es cierto? ¿A través de qué? A través de un ejemplo. Entonces, la condición va a ser un ejemplo de función matemática, ¿de acuerdo? Sí, miren. Entonces, de esta manera elaboramos nosotros un objetivo de aprendizaje con verbos en infinitivo. Ahora nosotros, los verbos tendremos que nosotros hacerlo en función de qué, en función de la taxonomía de Bloom. No sé si ustedes han escuchado a la taxonomía de Bloom. Los profesores les han informado la taxonomía de Bloom, Sí, en filosofía creo que nos hablaron sobre la taxonomía de Bloom, que ¿no es tiene que ir el cierto? aprendizaje, tiene que ir en un orden específico, Co- no podemos ir saltarnos ningún paso porque cada paso es importante. Claro, entonces nosotros vamos a definir nuestro objetivo de aprendizaje en función de qué, en función de, déjeme ver la pluma, en función de 6 niveles que puede tener. Nosotros podemos diseñar un objetivo de aprendizaje para recordar, ¿sí? ¿Cuándo diseñamos un objetivo de aprendizaje? Recordar cuando nuestro objeto va a explicar la teoría, definiciones, conceptos e incluso la memorización de estructuras. Entonces ahí definimos un verbo recordar. Entonces yo digo recordar la función matemática, ¿no es cierto? O explicar la función matemática a través de ejemplos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un nivel de inferencia del nivel de recordar de la taxonomía de Bloom. Pero si yo quiero trabajar con un nivel de comprensión, ¿sí? Comprender significa construir significados a través de la práctica, como la ejemplificación o la clasificación, ¿sí? Cuando yo quiero aplicar, porque yo también puedo hacer un objeto de aprendizaje para que apliquen los estudiantes, por ejemplo, ustedes tengan un tutorial y luego ellos apliquen un ejemplo, ¿verdad? Entonces estoy hablando de este nivel de aplicación. Entonces, ¿qué digo? Incorporar conocimientos o procesos para solucionar problemas en nuevos escenarios. Luego digo analizar, otro nivel. ¿Qué significa cuando yo pongo el verbo analizar? ¿Qué significa? Separar elementos de información para obtener nuevos significados, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, analiza la información y creo nuevos significados a partir de mi propia análisis, ¿no? Cuando yo quiero trabajar con este nivel de evaluar, que dice reunir la información con el fin de criticar y juzgar razonablemente, ¿no? Reunir información con el fin de criticar y juzgar. Y crear, básicamente, reformular la información para crear, planear, producir algo nuevo. Por ejemplo, los que están haciendo, María de los Ángeles, no sé si estaban haciendo algo de Scratch, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo hacer un objeto de aprendizaje de tipo Scratch. Entonces yo digo crear un recurso educativo con Scratch. Entonces yo estoy creando en ese nivel, ¿no es cierto? Que yo le enseño a Scratch y el estudiante tiene que empezar a crear con todo lo que yo le he enseñado, tiene que hacer una aplicación en Scratch, ¿de acuerdo? Sí, entonces llegamos a esos niveles. Entonces los verbos van a depender de estos niveles de taxonomías que ustedes pueden encontrar. Entonces para ello ustedes ahí pueden entrar a internet y buscar básicamente algunos verbos que ustedes pueden utilizar para diseñar su objetivo de aprendizaje, es decir, este verbo. La pregunta en este verbo, ¿qué pongo? Pongo recordar, yo pongo, en vez de recordar, digo explicar, puedo decir construir, puedo decir aplicar, ¿de acuerdo? Puedo decir analizar, evaluar, crear.
Entonces, estos verbos, hay una categoría de verbos que están definidos en la taxonomía de Bloom. Ustedes entren a mirar la taxonomía de Bloom y les van a dar un montón de verbos. Entonces, ustedes definan cualquiera de esos, pero lo más importante que usted tiene que ubicarse en qué categoría o en qué nivel taxonómico usted va a crear su objeto de aprendizaje. ¿Estamos claros? Entonces, para esto es muy importante el verbo. Entonces, el verbo va a ser definido en función de la taxonomía de Bloom. ¿De acuerdo? ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Cuando digo definir, por ejemplo, aquí cuando digo definir, ¿a qué categoría usted pertenecería esto? ¿A qué taxonomía pertenece esto? Digo definir. Analiz- Analizar, analizar, Analizar. Eh, para analizar, mí, para mí puede ser comprender, porque digo definir, ¿qué significa? Para hacer la comprensión, yo hago una definición, tengo esa capacidad de definir, ¿no? Entonces, hablando de un nivel de comprensión. Vamos a leer este otro, perdón, este otro que dice utilizar. ¿Qué nivel taxonómico estaríamos nosotros definiendo? Utilizar. Sería Aplicar. evaluar, correcto. Él sería el de aplicar. ¿No es cierto? Porque digo utilizar, ¿qué significa aplicar? ¿Verdad? Sí, si me hago entender, entonces yo en función de estos, aquí dice encontrar la relación. ¿En qué nivel de taxonomía nos ubicaríamos nosotros aquí? Evaluación. Correcto. Sí, correcto. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos claros? Entonces, para nosotros definir el verbo, tenemos que basarnos en la taxonomía de Bloom, porque en función de eso es lo que nosotros vamos a definir nuestro objetivo de aprendizaje, qué es lo que los estudiantes quieren alcanzar una vez que han logrado navegar nuestro objeto de aprendizaje. Sí, todos ya saben, todos ya conocen qué es un objeto de aprendizaje. Recién les envié, el día lunes creo que les envié un objeto de aprendizaje de Scratch, ¿sí vieron? Entonces, la idea es que, ¿qué he logrado yo alcanzar una vez que yo logro recorrer todo ese objeto de aprendizaje? Entonces, ese es mi objetivo que yo debo trazarme, ¿de acuerdo? Entonces, en función de esto, tienen que ustedes plantear los objetivos. Entonces, el primer elemento es definir los objetivos de aprendizaje. Eso de ley tendremos que nosotros trabajar, ¿sí? Una vez que ya hemos definido nuestros objetivos de aprendizaje, que dice que debe tener el verbo, ¿verdad? Deben tener el contenido y debe tener la condición, ¿no es cierto? Pasamos al siguiente nivel, los contenidos, ¿no es cierto? ¿Cómo definimos los contenidos? Ese es otro problema, ¿no? ¿Qué pongo yo, qué enseño yo a mis estudiantes en el objeto de aprendizaje? Entonces, para esto vamos nosotros a tener tres temas, ¿no? Primero, tenemos que aprender a seleccionar información relevante, temas importantes que permitan fortalecer el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, temas muy relevantes, ¿de acuerdo? Que permitan básicamente generar un aprendizaje. Segundo, esa selección de esos temas tienen que ser organizados de manera secuencial. Sí, deben ser organizados de manera secuencial. ¿Estamos claros? De manera secuencial. ¿Sí? Cómo se logra esto? Básicamente, un contenido básicamente va a tener un contenido conceptual, ¿no es cierto? ¿Qué significa un contenido conceptual? Tomo un tema, patología del aparato digestivo, y voy a trabajar la definición de parálisis, voy a trabajar el tema de inflamación, de alteraciones del crecimiento. Y dentro de inflamación se va a abordar estos temas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, este sería el tema principal, este sería el subtema, ¿sí? El subtema uno y los otros subtemas de nivel 2. ¿Sí ven? ¿Sí? Y empiezo a ya desarrollar el contenido, ¿de acuerdo? Entonces, eso se llama el contenido conceptual. Luego también nosotros tendremos que definir de nuestra información conceptual también el elemento procedimental. ¿Qué es el elemento procedimental? Básicamente es que definamos qué tareas o subtareas tiene que ir desarrollando con este contenido conceptual, ¿no es cierto? ¿Qué tareas?
Yo tengo que definir qué tareas, tarea uno, tarea 2. De pronto, en el tema de parálisis hago aquí una tarea uno. En la inflamación hago el tema de una tarea 2 y en las alteraciones también una tarea 3. ¿Sí ven? Y dentro de estas puede tener dentro de la tarea 2 puede ser que tenga subtareas más todavía, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el tema condicional básicamente viene a ser que dentro de cada tarea se pueda también poner ejemplos, ¿no? Se pueda poner como un ejemplo problema, ¿sí? Como un ejemplo problema, ¿sí? Es decir, a esta tarea lo podemos también poner ya como un nivel de ejemplo problema, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a vamos a organizar los contenidos. Los contenidos son conceptuales, procedimentales y condicionales, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Los contenidos conceptuales, ¿qué es lo que quieren que los estudiantes aprendan? ¿No es cierto? Y aquí ven un ejemplo. Entonces yo tengo que definir el tema y los subtemas que va a tener mi objeto de aprendizaje. ¿De acuerdo? Y luego los procedimentales significa que a estos contenidos tendré que plantearles tareas. Puede ser una tarea principal, una subtarea uno, una subtarea 2, etcétera, ¿no? Y luego el tema condicional que también a esta tarea también puedo ponerle problemas que resuelvo. No solamente como tarea, sino como problemas. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que ustedes tengan bien claro cómo se forman los contenidos, ¿no? Y finalmente el tema de la presentación. Ya una vez que yo tengo definido esto, tengo que ya presentar mi objeto de aprendizaje. ¿Cómo va a ir en mi objeto de aprendizaje? Primero van ustedes a seleccionar, van a poner la información más relevante, ¿no es cierto? Porque en un objeto de aprendizaje no se pone todo el texto, sino las ideas principales, ¿no es cierto? Las ideas conceptuales más importantes, que es lo que ustedes quieren que sus estudiantes conozcan. ¿De acuerdo? ¿Sí? Deben tener organizado esa información. La organización de la información puede ser a través de representaciones gráficas y coherentes. Cuando la información es muy densa, ¿qué se recomienda? Líneas de tiempo, por ejemplo. Cuando ustedes quieran, por ejemplo, enseñar la evolución, lo mejor es poner una línea de tiempo, un organizador gráfico. ¿Sí? Cuando la información muy amplia, en un objeto de aprendizaje lo podemos hacer a través de organizadores gráficos, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ¿no? Y, por supuesto, también debemos integrar información, integrar la información con conocimientos previos, ¿no? Con conocimientos previos. Ya vamos a ver más adelante un objeto de aprendizaje para que vean cómo se presenta estos elementos. Entonces, los contenidos deben trabajarse de esta manera, ¿no? Debemos seleccionar la información más relevante, es la que vamos a poner nosotros en nuestro objeto de aprendizaje. Esa información debe estar organizada de manera secuencial, ¿no es cierto? De manera secuencial, pero obviamente es muy importante que también esa información la podamos tener también con representaciones gráficas, que también es muy, muy bueno para generar un aprendizaje, ¿no? Y por supuesto también integrar conocimientos previos, ¿no? Por ejemplo, ustedes le ponen, ¿qué sabes de la historia del Ecuador? ¿Sí? Y hacen preguntitas así pequeñitas dentro de los contenidos y eso genera una expectativa, una motivación. ¿De acuerdo? En cuanto a los contenidos, entonces miren, hemos desarrollado ya los contenidos. Entonces los contenidos nos dicen que debemos tener contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos condicionales, ¿no? Esos tres elementos debemos nosotros planearlas, ¿sí? Luego vamos con las actividades, ¿no es cierto? Tenemos que diseñar las actividades. Las actividades de aprendizaje, ¿no es cierto? Es una tarea, ¿no es cierto? Es una tarea o un ejercicio diseñado para facilitar el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades o actitudes en los estudiantes. Eso estamos claros, ¿no es cierto? Las tareas son las que nos permiten aprender. Y cuando es una tarea más compleja, ¿qué les parece a ustedes? Se vuelve más significativa para ustedes, ¿no es cierto? Y miren lo que les planteé yo el reto a ustedes. Primero, la tarea de, ¿cómo es? Construir aplicaciones con Scratch, por ejemplo. ¿No es cierto? Ya ustedes ¿qué hicieron? Se autoeducaron y empezaron a hacer sus propias prácticas. Y eso a ustedes les va a quedar. Y yo a partir de eso ya puedo empezar a dar conferencias, ¿sí? De cómo elaborar una aplicación didáctica con Scratch. Miren, pero eso ha sido producto de qué? De un autoaprendizaje y de una actividad y una tarea que nació como un ejercicio.
que les planteé yo a ustedes, si se dan cuenta, esos retos, esos desafíos son los que nos ayudan a generar tareas de aprendizaje, ¿no? Entonces, nuestro objeto de aprendizaje debe tener actividades y esas actividades deben ser desafiantes, motivadoras. Entonces, por eso que nos dicen que cuando diseñemos actividades pueden ser actividades de diagnóstico, ¿no es cierto? Yo puedo hacer un diagnóstico. Por ejemplo, cuando ustedes les ponen que hagan un crucigrama, es de diagnóstico, ¿no? Una sopa de letras es de diagnóstico, ¿verdad? ¿Sí? De motivación, que busca generar motivos para aprender. Por ejemplo, le ponen que juegue, porque puede ser una actividad para jugar también. Y lo más importante es que ustedes también deben, o sea, deben también combinar actividades propias de comprensión, de aplicación y de transferencia de conocimientos. Eso es lo más importante, ¿sí? Deben tener ustedes actividades que desarrollen estos niveles, porque eso les va a permitir a los estudiantes aprender a partir de la práctica, a partir de la teoría en la práctica. ¿Sí? Haciendo ejercicios. Por eso son las actividades de aprendizaje, ¿sí? Son las más enriquecedoras con objetos digitales, ¿de acuerdo? Y también pueden hacer de integración, que pretenda promover la interrelación, integración y síntesis de distintos saberes abordados. De integración, que pueda integrar muchos conocimientos, muchos contenidos en una actividad, ¿sí? Y de integración inclusive puede ser que, como les decía a ustedes, que puedan crear su propio recurso digital, ¿no? Que a partir de hacer algo, yo empiece a crear algo, ¿sí? ¿Estamos claros con las actividades? ¿Sí? Y luego tenemos la autoevaluación. Es muy importante que todo objeto de aprendizaje evalúe los logros alcanzados por los estudiantes. Es decir, para que un estudiante pueda sacar, para que un estudiante pueda ver que hemos alcanzado los logros, ¿qué tenemos que hacerles? Test de autoevaluación, ¿no es cierto? Test de autoevaluación que generen reflexiones. ¿Para qué nos permita retroalimentar su aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si yo en la primera vez saco 8 y le dejo otro intento? Ya voy a sacar 9, voy a sacar 10, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces siempre es muy importante que la autoevaluación tenga un nivel de dificultad. Eso es muy importante, que tengan niveles de dificultad. Eso es muy importante cuando ustedes hagan sus autoevaluaciones. Segundo, sí, obviamente esas autoevaluaciones deben ser en función del nivel de conocimientos y de comprensión, ¿no? Y de comprensión, ¿no? Diseñen preguntas y abiertas o cerradas, ¿no? ¿Sí? Que redacten consignas, ¿sí? Y generen retroalimentación. Es decir, que una vez que yo respondo una pregunta, me digo estoy equivocado, o respuesta correcta o respuesta incorrecta. Y respuesta incorrecta, ¿por qué es incorrecta? ¿Sí? A eso significa la retroalimentación. Y eso nos permiten los propios programas de generación de autoevaluaciones, ¿de acuerdo? Chicos, ¿sí? Hasta aquí la primera parte. ¿Estamos claros? Entonces, lo más importante, el diseño instruccional de un objeto de aprendizaje tiene esos cuatro elementos mínimos. Contenidos. Segundo, ¿cuál era? Perdón, primero, objetivos. Segundo, contenidos. Tercero, actividades de aprendizaje. Y cuarto, autoevaluación. Esos cuatro elementos mínimos, mínimos, ojo por favor, hablo de mínimos, ¿no? ¿Qué les parece si recorremos estos objetos de aprendizaje y vayamos viendo? A ver, les comparto en pantalla, ¿no? Voy a abrir este objeto de aprendizaje el primero. Si se observa en pantalla, me cuentan. ¿Se La ve? diapositiva que nos estaba compartiendo, sí. No. Entonces les voy a compartir los links, ¿ya? Al grupo, ¿no? Y quiero que me naveguen para hacer prácticas. A ver, este rato, ¿dónde están? Vamos con este primer objeto de aprendizaje. Ingresen, por favor, les envié al grupo. Ahora aprenda un poco de estadística. Les envío el LOA de estadística. Y ahora observen este ROA de diseño instruccional. Esto es lo que vamos a hacer nosotros, pero tenemos que estudiarle bien, ¿de acuerdo? Entonces, comparto pantalla nuevamente.
Comparto pantalla nuevamente. Pantalla no necesito ya. Voy a parar esto. Ya. Entonces vamos a entrar a el primer objeto de aprendizaje, ¿no? Es este, ¿no? A ver, es este, ¿en verdad? Sí estamos este de inglés. Este es aprendizaje del inglés, dice, ¿no? Live Story, ¿sí? El tema es Live Story, ¿no? Y miren qué dice aquí, conocimientos previos, ¿sí ven? Hago clic en conocimientos previos y le dan una idea, miren. Ay, qué bonito, ¿no? Es como una consigna, ¿sí se dan cuenta? No ponen tanta información, pero le ponen una frase muy elegante, ¿no? Miren, le pone aquí los objetivos. Miren cómo los redacta los objetivos. Ah, conocer el resultado del trabajo, ¿no? Miren. Motivación. Ah, le pone una motivación. Y vamos a ver qué le pone una motivación. Una motivación. Ah, me parece que solamente una frase muy bonita, nada más. Es un video, ¿no? Es un video porque aquí dice video, pero no se carga, ¿no? Aquí dice contenido. Miren el contenido. Miren qué bonito, vean, cómo empiezan a navegar los subtemas. Miren, miren, vean, los subtemas, miren. Y estas son las preguntas que les decía, vean. Sí, después de cada tema les pueden poner ciertas preguntitas para que respondan, ¿no? Dentro del mismo contenido, ¿no? Miren, el speaking, vean, audios, vean, miren, el writing, el listening, wow. En actividades, miren, en actividades, ¿qué hacen? Hacen un vocabulario, vean, wow, un vocabulario. Un diálogo, miren, aquí es un diálogo con EducaPlay, miren, ¿sí ven? Y luego autoevaluación, y aquí viene la autoevaluación, miren, ¿sí ven? Y combinan preguntas de verdadero o falso, y aquí están los niveles. Y por supuesto las referencias bibliográficas, ¿no? Las referencias bibliográficas o sea, si utilizo videos, es muy importante utilizar, poner el video que estamos utilizando, si es de YouTube. Si es que es nuestro, no necesitamos referenciarlo. Pero si ustedes utilizan videos, porque aquí recuerden que esto está al mundo entero, tenemos que respetar los derechos de autor. Entonces tendríamos que poner aquí en referencias, ¿no? Y aquí le ponen algo, licencia de Creative Commons, que es la que ya va a ver más adelante, ¿de acuerdo? Si ven este objeto de aprendizaje, ¿qué les pareció? ¿Cuáles son los contenidos mínimos que dice que debe tener el diseño instruccional? Aquí está, objetivos, está contenido, está contenido, están las actividades y la autoevaluación, vea. ¿Está o no está en este objeto de aprendizaje estos elementos? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, todo objeto de aprendizaje debe tener esto. Esto es lo que nos dice, es lo que la primera explicación que les acabé de hablar. Eso se llama diseño instruccional. ¿Qué debe tener mi objeto de aprendizaje? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo elaboro los objetivos? Les acabé de mencionar. ¿Cómo selecciono los contenidos? Está precisamente, ¿sí? A través de una estructura. ¿Qué actividades nos debemos desarrollar y cómo desarrollar la autoevaluación? ¿De acuerdo? Es lo que les he enseñado el día de hoy. Veamos el otro objetivo, veamos el otro OA. Este OA es muy distinto, ¿no? No sé si ustedes lo analizaron, me parece bonito. Este es un OA, miren, miren, el objetivo del aprendizaje, miren. Objetivo de aprendizaje, el contenido, el nivel, educación secundaria en adelante, dice el objetivo, ¿no? Acerca de este obra para facilitar los conocimientos básicos de estadísticos de forma libre y gratuita. Y pongo inicio, ¿no? Vean qué bonito. Mi nombre es Rosa. Rosa me va a enseñar ahora estadística, ¿no? Y me habla de la introducción, miren. Y me pone como un ejemplo lo que nos dice, ¿cómo se llamaría esto? Este se llama el contenido condicional, ¿sí se acuerdan? El contenido condicional, ¿sí? Porque está con ejemplos, ¿no? Con ejemplos, ¿no? Miren qué bonito. Y aquí tengo los menús, regreso. Y aquí tengo actividades, y aquí me pone ejemplos, y tengo que hacer esas actividades, ¿no? Voy al menú, medidas descriptivas, miren,
Y miren, y sigo por ir, miren, la mediana, ¿sí? Felicidades, está a punto de terminar el LOA, ¿no? Miren, ¿sí ven? Bueno, veamos el otro OA. Este también es un OA, se llama Diseño Instruccional Básico para Programas Formativos Virtuales, ¿no? Eso no sé si ustedes les enseñaron o el próximo ciclo creo que ustedes tienen entornos virtuales de aprendizaje. Ahí les van a enseñar esto, ¿no? Pero por ejemplo, miren, vamos a entrar, miren esto, ¿no? Miren una pantallita muy buena, sencilla. Dice, aquí está el objetivo, miren, vea qué bonito, vea esto, vea. ¿Sí ven este diseño? ¿Sí ven los colores, el texto? ¿Qué les pareció esta imagen? Bonito, ¿no? Me gustó, objetivos. Y aquí dice, al término de este curso, usted está preparado para diseñar programas formativos, vean. Los prerequisitos, conocimientos previos, recursos técnicos que debo tener yo. Y aquí va el contenido. Y miren el contenido, ¿no? ¿Qué es el diseño instruccional? Ay, me explica qué es el diseño instruccional. Inclusive aquí tengo un documento para leer. ¿Sí ven? Tengo un modelo de diseño instruccional. Miren, aquí tengo un video. ¿Qué es ADIE? ADIE es una metodología para diseñar entornos visuales de aprendizaje, ¿no? El modelo Jonassen, el modelo de Gabne, el modelo Azure, el modelo DIC, que son diseños instruccionales, ¿no? Creación de contenidos, miren cómo se hace, miren cómo se desarrolla el contenido, ¿no? Pero esto es todo es planificado, no es que ponemos por poner. ¿Sí se dan cuenta? Validación del diseño instruccional, actividades de aprendizaje. Claro que este nivel es un poco es un poco un nivel un poco más avanzado, ¿no? Y la evaluación. ¿Sí ven cómo tienen la evaluación? Vean, tienen ejercicios prácticos. Pero, actividades para lea y complete las palabras, actividades desplegables, rellenar huecos. Miren, se puede hacer con preguntas de selección múltiple, de estas escojo las opciones. Vean, diferentes tipos de preguntas tienen, vean. Y preguntas de verdadero y falso, vean. Si se dan cuenta cómo está armado la autoevaluación, ¿sí? Esto es lo que ustedes van a hacer ahora. Ustedes van a crear su propia aplicación ahora. Pero para eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos estudiando experiencias, ¿no? Miren, ya vemos tres experiencias, ¿no? El del iStore, el de estadística y el de evaluación, ¿no? De programas formativos. Vean, bonito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con lo que yo acabo de mencionar? Entonces, ustedes van viendo lo que acabé de enseñar. Objetivos, contenidos, actividades y evaluación. Los cuatro elementos claves debe tener un objetivo de aprendizaje, perdón, un objeto de aprendizaje. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ese es el núcleo central de un objeto de aprendizaje. ¿Ya? ¿Se entendió la clase del día de hoy hasta ahí? Perfecto, verán con ejemplos. Bien, vamos ahora a avanzar en... Voy a borrar esto y me confirman si ven la presentación electrónica. Sí, ingeniero. Ya, vamos entonces entonces ustedes sigan navegando, ¿no? Entonces, queridos estudiantes, para poder hacer un objeto de aprendizaje, ¿qué necesitamos? Tres elementos claves, ¿no? El diseño curricular. El diseño curricular me indica qué voy a enseñar y con el objeto de aprendizaje, ¿no? ¿Qué voy a enseñar? ¿Sí? El diseño pedagógico que dice para quién, para qué, para quién diseñar, qué actividades voy a desarrollar, cómo voy a plantear la evaluación, ¿de acuerdo? Y un diseño tecnológico que vamos a necesitar, ¿por qué? Porque necesitamos saber en qué programa vamos a construir nuestro objeto de aprendizaje, ¿no? ¿Dónde lo vamos a alojar? ¿Sí? ¿Cómo va a estar nuestro diseño gráfico? ¿Sí? Todos estos elementos son los que vamos nosotros a desarrollar estas competencias para trabajar en nuestro objeto de aprendizaje, ¿no? Bien, entonces hasta ahí esta primera parte. Creo que quedó entendido la clase. Vamos al segundo elemento. El diseño multimedia de un objeto de aprendizaje, ¿no? Oigan, chicos, hay que tener buen gusto para hacer un objeto de aprendizaje. Hay que tener buen gusto. Y esto implica tener, ustedes, manejar diseño gráfico. Es muy importante manejar diseño gráfico. Ahora manejar diseño gráfico es muy sencillo.
tanto con la inteligencia artificial como, por ejemplo, con Genially, con Canva se puede hacer cosas maravillosas, ¿no? Sí, entonces hoy en día manejar un diseño gráfico es muy importante, ¿no? Pero ¿por qué necesitamos tener un buen diseño multimedial? Porque eso nos va a garantizar una experiencia educativa importante. Nos va a ayudar a captar la atención del estudiante, nos va a permitir motivar y despertar el interés por abordar el objeto de aprendizaje. ¿De acuerdo? Yo vi este objeto de aprendizaje que está muy bonito y los recomiendo a mis amigos. Eso significa que mi objeto de aprendizaje ha tenido trascendencia fundamental, ¿no? Entonces, lo que buscamos, queridos estudiantes, es que ustedes cuando hagan su objeto de aprendizaje, tengan un buen diseño gráfico y más allá del diseño gráfico, lo más importante es la calidad de la información. Entonces, cuando un objeto de aprendizaje es usable y accesible, vean, queridos estudiantes, ustedes han logrado desarrollar un objeto de aprendizaje de gran trascendencia. Es como, por ejemplo, yo pinto un cuadro y ese cuadro es comprado por todas las personas del mundo o por millones de personas me compran ese cuadro. O es como hacer un TikTok, ¿no es cierto? Ese TikTok le miran millones de personas, pero si el TikTok es feo, ¿qué pasa? Tendré unos pocos likes, nada más. ¿Sí me hago entender? Entonces es muy importante entender que para hacer nuestro objeto de aprendizaje debemos hacer un buen diseño gráfico. Deben hacer un buen diseño gráfico, ¿no? Bien, entonces la herramienta que vamos a utilizar para crear nuestro objeto de aprendizaje es de Excel Learning, que es una herramienta de autor, de código abierto, que facilita la creación y la publicación de nuestros objetos de aprendizaje. ¿Y en dónde nos podemos publicar? Podemos publicar en nuestros entornos virtuales de aprendizaje y podemos publicar en los repositorios. ¿Sí se acuerdan de la clase anterior? Sí, nuestro objeto de aprendizaje puede ser publicado como tipo página web, puede ser publicado en otros repositorios de objetos de aprendizaje, los ROAS, ¿sí se acuerdan los ROAS, no? Ya, el otro tema, también deben diseñar interfaces agradables, por eso es muy importante tener en cuenta factores psicológicos, ¿sí? Sí sabían que el color es muy importante, ¿no? Porque explica circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el amarillo, ¿qué explica? Color amarillo. Riqueza, ¿verdad? ¿Sí? El color azul, qué expresa? Sí, un color psicológico, ¿qué expresa? Tranquilidad, ¿verdad? El color rojo, ¿qué expresa? Acción, ¿no es cierto? ¿Sí estamos claros? Entonces, es muy importante que ustedes, queridos estudiantes, elijan una buena combinación de colores, ¿sí? Oigan, eviten combinar el rojo con el verde, el azul con el amarillo, vayan a ver, es feísimos. El verde con el azul o el rojo con el azul, ¿sí? Usar contrastes altos de color en letras y fondo. Miren, si ven qué fondo estoy utilizando yo en mis presentaciones. El blanco, si se dan cuenta, y el blanco es muy legible, ¿sí? Usar color azul claro solo para áreas del fondo, ¿no? Miren este azulito, ¿no? Como fondo, ¿no? Miren si se ve muy claramente, ¿no? Entonces, usar el color blanco para la información periférica, eso es muy importante. Mire, todito mi pantalla es blanca, si se dan cuenta. ¿Estamos claros? Entonces, es muy importante tener en cuenta en ese diseño gráfico los colores. Sí. Segundo, el área de trabajo. Es muy importante que nosotros entendamos que para poder captar la atención del estudiante, nuestra mirada cuando ustedes entran a una aplicación, ¿hacia dónde va? ¿Va al centro, va a la izquierda o a la derecha? ¿A dónde va nuestra primera mirada? El centro. Al centro y posiblemente a la derecha, ¿no? Pero a la izquierda es casi poco probable, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que aprender a dividir nuestro objeto de aprendizaje. Debemos nosotros dividirlas en esa área de trabajo en filas y columnas, ¿no? En filas y columnas. Entonces, todas las ventanas, cuadros de diálogo, menús, iconos deben estar distribuidos de manera importante en nuestro entorno de trabajo. ¿Sí? En dónde vieron ustedes, dónde estaba el menú del objeto de aprendizaje? ¿Sí se acuerdan? Aquí está el menú. ¿Sí se dan cuenta? Aquí está el menú de nuestro objeto de aprendizaje. ¿Sí vieron los ejemplos? Sí.
Esta es el área de trabajo. Aquí, ¿qué hacen ustedes? Aquí visualizan la información. Acá abajo ustedes tienen el botón siguiente o atrás. Miren, ¿sí ven cómo está distribuido nuestro objeto de aprendizaje? Entonces, de esa manera nosotros vamos a trabajar. Es muy importante tener en claro la distribución del área de trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan. Por suerte, Excel Learning distribuye de manera muy importante las áreas de trabajo, ¿no? Otro tema fundamental que ustedes también quiero que lo entiendan bien es el tema de los bloques de texto. O sea, oigan, qué error garrafal que es esto, ver en los objetos de aprendizaje. Y a mí me molesta bastante. ¿Sí? Miren, esto es lo correcto, poner una información clara, limpia. Lo incorrecto es esto, que a esa información le pongan una imagen. Si se dan cuenta que le están tapando el texto con la imagen. Entonces no podemos hacer eso. Oírame. ¿Cuál es el otro error aquí en bloques de texto? Aquí yo utilizo ¿El diferentes tamaño de la tipos de letra? letra. Sí, claro, yo tengo que utilizar un tipo de letra para resaltar los títulos, ¿sí? Y el tipo de letra debe ser un poquito más grande, ¿no? Para los títulos. Pero de ahí manejar el mismo tipo de letra, o sea, no puedo poner diferentes tipos de letra. Ustedes miren aquí cómo están manejando. Entonces, esto es un error, ¿sí? Esto es un error, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta en el diseño gráfico, ¿no? Alineación del texto. Lo recomendable siempre va a ser cuando son títulos principales en el centro, ¿no? Pero de ahí la información debe estar alineada. Generalmente, ustedes recuerdan la alineación, es izquierda, centro, derecha o justificada. Sí, pero cuando trabajamos, lo más importante es hacer de manera justificada, ¿no? De manera justificada el texto. No esto, no se ve bien esto, miren estos espacios. No, debe ser justificada, ¿no? Debe ser justificada el texto. Entonces, es muy importante que ustedes tengan normas de diseño también en la alineación del texto, porque van a poner bastante información en su objeto de aprendizaje, ¿no? Otro tema, el uso de mayúsculas y minúsculas. Oigan, escribimos como nos da la gana y ponemos los objetos de aprendizaje como nos da la gana. Cuando queremos les ponemos mayúsculas, cuando les queremos les ponemos minúsculas. ¿Sí se dan cuenta? Aquí tenemos que aplicar todas las reglas ortográficas. La sintaxis y la semántica deben estar bien definidas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando utilizamos mayúsculas, exclusivamente solo en menús, en títulos de párrafos o resaltar un texto corto. ¿Sí? Finalmente, el flujo de la navegación. El flujo de la navegación de un objeto de aprendizaje es esto. Si ustedes navegan los objetos de aprendizaje que recién acabamos de ver, es de esta estructura. ¿Sí ven? Es de esta estructura. Significa que aquí está la página principal, el home. Esta es la página principal del home. Este es el home, la página principal. Y de la página principal ustedes se enlazan a los objetivos. Aquí está el contenido y este contenido se va difiriendo en más páginas, ¿no? Sí, y aquí tienen la autoevaluación y hay dos actividades de autoevaluación, ¿no? Entonces, miren, de esta manera se va desarrollándose el flujo de navegación de un objeto de aprendizaje, ¿no? Entonces, el flujo de navegación básicamente se lo hace a través de una estructura jerárquica. Estructura jerárquica. También hay estructuras lineales, también hay estructuras radiales, hay estructuras en red, ¿sí? Pero el flujo de información en un objeto de aprendizaje, lo más recomendado es trabajar con una estructura jerárquica, porque de un link me puedes llevar a otra página. Y de esa página regreso a la página principal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, queridos estudiantes, les dejo aquí un objeto de aprendizaje. Observen, por favor. No, no me apareció. Déjenme ver. A ver, déjenme ver. No sé qué pasó. Ay, no sé qué pasó. He borrado una presentación. Bueno.
Ya, observen aquí este ROA, ¿sí? Mientras veo qué pasó. Este ROA, miren, este ROA, no sé, le pueden encontrar aquí los errores. Ustedes a este objeto de aprendizaje, ¿qué errores más tiene en diseño gráfico? Mire, presentación de la tutora, aquí mayúscula. Conocimiento previo. Técnicas gráficas, miren, aquí lo utilizan la mayúscula, ¿sí se dan cuenta? De primera frase, ¿sí se dan cuenta los errores? Serían errores gramaticales. Sí, identidad visual con mayúscula, ¿sí ven? Segunda parte, ¿sí se dan cuenta cómo le están poniendo? Composición editorial, tercera. ¿Sí se dan cuenta cómo vamos corrigiendo los Este, errores? entonces lo Mire, correcto sería todo poner en minúsculos. correcto. Miren, Solo solo la la página palabra principal. principal. Ay, Solo el tema principal va a ir inicio, ¿no? Que este es nuestro objeto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces déjenme ver. Aquí voy a hacer una pausa y voy a activar. A ver, voy a activar. Quiero que lo tengan bien claro esto, ¿no? Esto es muy importante. Yo al menos califico esto. Porque, ¿qué es lo que nos dice? Utilizar adecuadamente el uso de mayúsculas y minúsculas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta cuántos errores ha tenido solamente este objeto, ¿no? A ver, entonces ya, me voy a un PowerPoint. A ver, no sé en dónde yo tenía mi gráfico de mi objeto de aprendizaje. Ay, caramba, sí. Creo que en la tutoría 4 creo que tenía yo. Déjenme ver, tutoría 4. Ya, aquí. Ahora voy a borrar. A ver. Miren, ahora miren cómo está armado esto, miren. Prueba diagnóstica, si ven, contenidos, actividades de aprendizaje, autoevaluación y crédito. ¿Sí se dan cuenta cómo estoy utilizando adecuadamente la norma? ¿Sí se dan cuenta? Sí, Entonces, y esta mejor ustedes ya no tiene errores. sí se dan cuenta. Esto, y de hecho yo gané ese objeto de aprendizaje porque está también la semántica y la sintaxis es muy importante. ¿Sí? Es muy importante, ¿no? ¿Qué les parece esta frase? Vean, cómo llama la atención. Soñando, creando, innovando, ¿no? Y miren, si me hago entender lo que yo estoy comentando, ¿qué les parece el diseño gráfico? Miren cómo está la disposición de mi menú. Los colores, por suerte, vamos a utilizar plantillas. Lo bueno es que cuando usamos plantillas, nos definen el tipo de letra y el color. Entonces, de esa manera ya nosotros ya no cometemos esos horrores de utilizar colores terribles. Sí, eso es lo bueno cuando utilizamos plantillas, ¿no? ¿De acuerdo? Es lo que yo les quería un poco comentarles a ustedes, ¿no? Si me hago entender lo que estoy diciendo, miren, qué bonito que es escribir bien. Ojo, por favor, queridos estudiantes, les estoy diciendo, yo les bajo puntos porque si no me aplican adecuadamente las normas del diseño gráfico, ¿sí? Porque recuerden que este objeto de aprendizaje lo está viendo millones de personas. Y entonces, qué feo que digan de la Universidad Estatal de Bolívar, que no estés no estés con las tildes, el uso de mayúsculas inadecuado, eso no puede pasar en un objeto de aprendizaje, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a escribir muy bien en nuestro objeto de aprendizaje.
¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo que les quería mostrar a ustedes en cuanto al diseño gráfico, ¿no? Al diseño gráfico. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Al diseño gráfico? ¿Sí? Y vamos con la última parte, ¿no? Vamos ahora, y esto es lo más importante, vamos a aprender a utilizar la metodología para crear objetos de aprendizaje, ¿sí? La metodología que vamos nosotros a utilizar se llama la metodología de Creboa, que tiene 5 fases, ¿sí? Que fue creado por un amigo que es Jorge Maldonado y Jorge Bermeo, ¿no? En el año 2016. Esta etapa dice básicamente que para hacer un objeto de aprendizaje usted debe primero saber las necesidades. Segundo, tiene que hacer el diseño instruccional. Tercero, tiene que implementarlo, es decir, codificar un lenguaje, en este caso en Excel Learning. Luego evaluar, es decir, este objeto, aplicar una encuesta para ver si les gusta o no les gusta. Y si es que les gusta, pasamos a la fase ya de publicación de nuestro objeto de aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice básicamente esta metodología? ¿No? Análisis, diseño, desarrollo, evaluación y publicación, lo que nos dice, ¿no? Entonces, ¿qué dice el análisis, queridos estudiantes? Usted para hacer un objeto de aprendizaje primero debe saber qué es lo que los estudiantes necesitan aprender. Y esa es la primera pregunta que ustedes se van a plantear, porque ahora ya el día de hoy tienen que saber qué proyecto de objeto de aprendizaje van a hacer el día de hoy. Entonces ustedes tienen que pensar, dicen, ¿y ahora qué? ¿De qué voy a hacer yo? Entonces uno se va, dice, ¿saben qué? A los niños no les gustan mucho las matemáticas. Entonces voy a hacer un objeto de aprendizaje para que aprendan las tablas de multiplicar. Ay, qué bien. ¿Sí? Porque estoy resolviendo un problema. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? A los niños no les gusta, oigan, a los niños dice, les voy a enseñar cómo hacer TikToks. ¡Wow! ¡Qué bien! Educativos, pero no. ¿Sí? Les digo a los niños, vamos a enseñarles a hacer en Scratch un pequeño animación. ¡Ay, qué bonito! ¿Está motivador o no? ¿Sí? Entonces, muy importante que ustedes primero, para hacer un objeto de aprendizaje, ustedes deben saber qué, qué es lo que las personas desean aprender, necesitan aprender. Segundo, ¿por qué cree que es necesario utilizar un objeto o un material educativo digital? Tercero, ¿cuál es el tema que va a abordar su OA? ¿Qué tema vamos a abordar ahora sí ya? Cuarto, ¿a quiénes va dirigido? Eso es muy importante, ¿a quiénes va a ir dirigido? ¿No es cierto? El OA va a ser dirigido para los de cuarto grado, los de quinto grado, los de sexto grado, los de séptimo grado. Eso es muy importante, ¿no? ¿Sí? Como ustedes son pedagogía de la informática, tienen que definir para quiénes van a enseñar esos niveles, ¿no? Inclusive puede ser para objeto para profesores también, ¿no? Para los profesores del sistema educativo, como el que yo hice, ¿sí? ¿Qué conocimientos previos deben conocer los destinatarios? Ah, yo quiero enseñar Scratch. ¿Qué debería saber para hacer en Scratch? Lógica de programación, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué conocimientos adquirir posteriormente se relacionan, ¿no? Entonces, estas preguntas son las que tenemos que responder para nosotros tratar. Entonces, para hacer esto, les he planteado a ustedes que llenen este formulario. Este formulario tienen que llenar ustedes, ¿no? Les vamos a pedir cómo el tema de su objeto de aprendizaje. Ya tienen que definir qué van a hacer ustedes ya como objeto de aprendizaje. Entonces, la pregunta es esto. ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que los destinatarios necesitan aprender? Ese viene a ser nuestro tema, ¿sí? Nuestro tema. ¿De acuerdo? Perdón. La descripción del objeto de aprendizaje. ¿En qué va a consistir? ¿En qué va a consistir su objeto de aprendizaje? ¿En qué consiste? El nivel.
¿Para quién va a ir su objeto de aprendizaje? El perfil de estudiante. ¿Qué perfil ustedes necesitan para poder recordar ese objeto de aprendizaje? Tienen que definir el tiempo que necesita el estudiante para abordar su objeto de aprendizaje. ¿De acuerdo? El tiempo. Mi objeto de aprendizaje dura 30 a 45 minutos, ¿no es cierto? ¿Sí? Más o menos tienen que hacer una estimación. El contexto educativo. ¿Cómo va a favorecer su objeto de aprendizaje para el aprendizaje de los estudiantes de ese tema? ¿Sí? El tipo de licencia generalmente va a ser licencia Creative Commons, ¿no? Y requerimientos funcionales que tengan, recuerden que el objeto de aprendizaje funciona en cualquier sistema operativo, con tal que tengan computadora e internet suficiente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ustedes tienen que llenar ya esta matriz, queridos estudiantes. En las lecturas está mi ejemplo de cómo yo llené esta matriz. Cuando yo gané el concurso de objetos de aprendizaje, ahí está un ejemplo. ¿De acuerdo? Guíese en la lectura. En la lectura, ahí al finalizar está mi ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesito? Que ya ustedes identifiquen los temas, el tema de qué va a ser su objeto de aprendizaje. Y verdad que es un poco difícil seleccionar el tema, ¿no? Por ejemplo, yo podría hacer un objeto de aprendizaje para enseñar Scratch, pero ya, por ejemplo, crea animaciones con Scratch, o sea, solo para hacer animación en Scratch. Los que trabajaron, ¿cómo se llama? Con realidad aumentada, yo puedo hacer cómo crear realidad aumentada y puedo enseñar con el objeto de aprendizaje. Recuerden que ustedes ya hicieron, ¿sí? Los que trabajaron, ¿cómo se llama? En Teach Mature Learning, por ejemplo, cómo, cómo desarrollar esa aplicación. Puedo hacer un objeto de aprendizaje. ¿Sí se dan cuenta? Alguien también puede hacer un objeto de aprendizaje para utilizar la inteligencia artificial para hacer, por ejemplo, para crear dibujos. ¿Sí ven? Y hay un montón de inteligencias artificiales. ¿Se acuerdan que vimos conmigo? Un montón de inteligencias artificiales. Vean. Entonces, ya les estoy dando un montón de temas, ¿no? Ahora, lo que sí tienen que definir es el nivel educativo, ¿no? Ojo, el nivel también puede ser para profesores. Al menos para ustedes, ustedes pueden ser objetos de aprendizaje para enseñar a profesores de los colegios. ¿Sí? ¿Estamos claros? Vamos con el diseño. Vamos con el diseño instruccional, ¿no? El diseño, la metodología nos dice el diseño de tres elementos, el diseño instruccional, la estructura y la multimedia. El diseño instruccional básicamente es esto. Tienen que definir primero el objetivo de aprendizaje específico que ustedes proponen, lo que habíamos hablado. Tenemos que ahora sí redactar nuestro objetivo de aprendizaje. Segundo, tenemos que definir los contenidos. ¿Qué temas vamos a tratar? Tercero, tenemos que definir las actividades que vamos a proponer. Y cuarto, la autoevaluación. Lo que recién les acabé de enseñar, ¿no? ¿Sí? Entonces, para eso ustedes van a diseñar la segunda matriz, queridos estudiantes. Aquí van a definir, como ya tienen definido el tema, la descripción del contenido, textual del contenido, ¿no es cierto? Una breve descripción del contenido, tienen que desarrollar el objetivo de aprendizaje. Aquí los contenidos, no, temas y subtemas, ¿no? Temas y subtemas. Aquí tienen que definir las actividades de aprendizaje que van a desarrollar. Por ejemplo, una actividad de aprendizaje puede ser que desarrolle, por ejemplo, que juegue, que haga un crucigrama, que haga un ahorcado. O sea, hay un montón de actividades que vamos a ver más adelante, ¿no? Y la autoevaluación, que obviamente va a ser un test, ¿sí? Que obviamente va a ser un test, ¿de acuerdo? El mapa de navegación siempre va a ser una estructura jerárquica, ¿sí se acuerdan? El flujo de navegación. Es decir, la página inicio, miren. De la página inicio pasa a una motivación, va a una prueba de diagnóstico, va aquí al contenido. Mire, este contenido se desarrolla el contenido, luego viene actividades y autoevaluación. Así, de hecho, va a ser así el sistema de navegación, ¿no? El de la estructura, ¿no? Y el diseño de la multimedia, aquí van a poner el diseño de interfaz,
En el diseño de interfaz, ustedes tienen que poner aquí que van a utilizar una pantalla NTF de 800 por 600. Revisen mi ejemplo en la lectura, ¿no? Ahí está un ejemplo, ¿no? Porque eso es estándar para todos, porque es propio de la aplicación, que ya les explicaré más adelante. Las estructuras de la pantalla. Sí, ahí van así, ustedes van ahí a definir que van a definir todas las pantallas principales, secundarias, todo eso, ¿no? Y en la navegación, la estructura jerárquica, ¿no? La estructura de flujo de información jerárquica, ¿no? Dibujada. En el desarrollo, la implementación, queridos estudiantes, ¿qué vamos a hacer en el desarrollo? Es codificar. Para eso vamos nosotros a utilizar básicamente el Excel Learning, pero también vamos a utilizar otros recursos. Otros recursos, luego que una vez que la implementemos, tendremos que nosotros integrarlos y empaquetarlos para poderlas publicar, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar Excel Learning como herramienta fundamental, luego vamos a utilizar JClick, H5P, Goncor, EducaPlay, WordWall, Ardora. No sé si ustedes conocen algunas de estas herramientas. No, ingeniero, ¿para qué se utiliza? Para qué sirve? Es para hacer el objeto de aprendizaje precisamente. El Excel Learning va a ser el lenguaje que codifiquemos, ¿no? JClick para crear actividades de aprendizaje. H5P también es para crear actividades de aprendizaje. Goncor es una herramienta para crear actividades de evaluación en línea. EducaPlay también para crear actividades de aprendizaje. Sí, WordWall también es para crear actividades de aprendizaje y Ardora también es para crear actividades de aprendizaje. O sea, hay un montón de herramientas ahora para crear actividades. Entonces, estas herramientas las podemos integrar dentro del Excel Learning para que funcione. Inclusive Genially podemos también integrarla dentro de Excel Learning. Un PowerPoint también la podemos integrar en Excel Learning, ¿no? Que la veremos más adelante. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente fase de la metodología es la evaluación. Aquí lo que se hace cuando ya tengamos dicho nuestro objeto de aprendizaje es evaluarlo. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar una encuesta. Este cuestionario se llama CUSEA, CUSEO, ¿sí? Esta es una encuesta que nos permite evaluar si nuestro objeto de aprendizaje promueve buenos resultados académicos, ¿sí? Entonces ahí, chicos, tendrán que ustedes aplicar una encuesta para saber si es que les gusta o no les gusta el objeto de aprendizaje, ¿sí? Y si no les gusta, nos tocaría retroalimentarlo, ¿de acuerdo? Entonces pueden ser a expertos y pueden ser a personas novatas y a expertos. Con esos dos criterios, yo podría saber si es que mi objeto de aprendizaje es realmente muy bueno y se puede publicar. Si es que los resultados de esta encuesta son muy buenos, la siguiente fase es publicar nuestro objeto de aprendizaje. ¿Sí? Y vamos a publicarlo para página web y también vamos a publicarlo para nuestro repositorio, ¿no? En esas dos líneas voy a hacer un ejemplo yo con ustedes para que publiquen en objetos de aprendizaje y en repositorios. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, iniciamos a planificar la idea de nuestro proyecto OA. Entonces, la tarea está que diseñen esas matrices que les acabé de mencionar, ¿no? Esas matrices que les acabé de mencionar. No sé si tienen alguna pregunta. Preguntas, por favor, a esta primera parte. Les voy a mostrar a ustedes en el libro. Se pueden guiar porque se pueden guiar. Déjenme ver. De este libro que inclusive también está en la guía didáctica. En la guía didáctica está este libro. Este libro, miren, este libro, Diseño, Creación de Objetos de Aprendizaje con la metodología de Creboa, de hecho, de aquí está sacado toda la información, ¿no? Como les dije a ustedes, todo lo que hemos explicado hasta aquí, ¿sí? Por eso les puse las lecturas, ¿no? Ya. eh, Aquí está un ejemplo, le pueden fijarse. Ya. Ahí viene estos anexos. Este es mi objeto de aprendizaje en este libro, miren.
Autor Washington Fierros Altos, ¿no? Y aquí está, miren la matriz. El tema, cómo se plantea el tema. Yo le puse una pregunta, ¿cómo diseñar una web quest efectiva? Si ven que es algo interesante, ¿no? ¿Cómo diseñar? Wow, es lo que voy a aprender. ¿Sí? Llamó la atención. Aquí está la descripción del objeto de aprendizaje, el nivel para educación general básica, secundaria y educación superior. Es decir, cualquier profesor debería saber qué es una web quest. No sé si ustedes lo saben. Ya, el perfil del estudiante, ¿qué necesito? Miren, el tiempo estimado es de 4 horas porque tienen que crear su propio objeto su propia web quest, ¿no? Entonces, eso sí le toma tiempo. Por eso es muy largo mi objeto, ¿no? El contexto educativo, aquí está un ejemplo. Y el tipo de licencia, pongan esto, ¿no? Licencia Creative Commons, compartir igualdad 3.0. Esta es la licencia Creative Commons, ¿no? Lo que está aquí, ¿no? Requerimientos, sistema operativo Windows, Linux, navegador Internet Explorer y conexión a Internet, los requisitos, ¿no? Esa es la matriz de necesidades. Entonces ustedes tienen que definir ya su tema. Luego tienen que llenar la plantilla para el diseño instruccional. Aquí está, miren. Diseño textual del contenido. El OA presentará la siguiente información. Y miren, estoy describiendo, miren. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es diseñar una web quest. ¿Sí? Y aquí están los contenidos, vean. Va a tener un menú inicio, una introducción. En la introducción va a tener conocimientos previos, los objetivos y lo que aprenderemos. Y este es el contenido, que es una web quest y elementos de una web quest. Los elementos del tema, introducción, tarea. En actividades, identificación, relación de conceptos y creando mi propia web quest con dos actividades. La autoevaluación y créditos. Miren, cómo yo he diseñado los contenidos de mi web quest, ¿no? Y ahí vienen las actividades. Reconoce cada una de las etapas de una web quest, diseña una subrequest. La autoevaluación, se ha planteado un test multi-choice, nada más. El diseño de la multimedia, esto es estándar para todos. Esto, ¿no? El web empleará una interfaz sencilla, amigable, configurada a 800 por 600 píxeles. Para el browser, además, emplea un estilo de plantilla Inter. Ya, cuando entremos a estudiarle Excel Learning, van a ver la plantilla y van a ver los modelos. ¿Sí? Pero por eso hasta el momento póngale en esto, ¿no? La estructura de las pantallas web se basa en un diseño de bloque de navegación a la izquierda, ¿no es cierto? Recuerden que a la izquierda está el menú. Si se acuerdan lo que vimos hace un momento, la visualización de los bloques de información, ¿no? La navegación será una navegación jerárquica, ¿sí? Y aquí está la estructura del LOA. Ya aquí viene ya el inicio, se presenta una portada. Entonces yo voy a utilizar el device de Excel Learning, texto libre, pero no creo que les pido esto, ¿sí? Pero ya les voy a enseñar más adelante esto, cómo llenar esto. Porque esto ya utilizando el Excel Learning. Utilizando el Excel Learning voy a poner esto, ¿sí? Por el momento hasta el diseño multimedial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es la tarea ya de hecho ya está programada en el aula virtual, ¿no? Está programada. ¿Alguna inquietud más? Voy a detener ahí sí la pausa.